Muchas gracias. Ya es toda una tradición esperar, y es un buen horario porque la gente que le interesa el tema, pues se presenta, corre después de comer, ¿no? Y ya estamos todos aquí listos. Vamos a ver un tema que es de filosofía, porque es de lo que más o menos sé hablar, ¿no? De otras cosas se me complica, pero de filosofía sí hay cosas que me gustan. Vamos a ver este tema que se me hace muy interesante y que es relativamente sencillo. Realmente es un tema muy sencillo, tan sencillo que a veces ni siquiera es fácil percatarse de él, porque lo damos por obvio. Quiere decir que la filosofía, en un principio de cuentas, requiere de que utilicemos un método para acercarnos a las cosas. Y este acercamiento que hacemos en la filosofía, tal vez el mayor requisito que pide es voltear a la cosa presente. Es decir, nosotros desde la primaria y en la secundaria y en la preparatoria aprendemos, y después desde luego en las ciencias, que los sentidos son nuestros mejores amigos. Es decir, lo que veo con la vista, lo que puedo tocar con el tacto, lo que escucho. Sin embargo, la filosofía requiere como método fundamental, y esto sería lo primero que quiero compartir, el método fundamental de la filosofía es preguntarnos si puede ser de otro modo aquello que se nos presenta en la inmediatez. ¿Puede ser de otro modo aquello que se me presenta inmediatamente? Desde luego que sí. Y para poder entrar a ese estudio, bueno, nosotros en Homeopatía de México pasamos todo un semestre recorriendo a los filósofos para poder dar cuenta de este sentido de, por ejemplo, lo que es alma, lo que es espíritu. Y bueno, pues en eso nos apoya mucho la filosofía. Entonces este es un tema de filosofía, se llama saber, poder, subjetivación, porque me ocupo de un filósofo que se llama Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo que todo médico, por regla general, debiera conocer. Es decir, si hay un filósofo que obligadamente los médicos deberíamos leer, es Michel Foucault. Tiene un libro bellísimo que se llama El nacimiento de la clínica. Es decir, quien no lee El nacimiento de la clínica anda perdido en antropología médica o en antropología filosófica. Este libro lo que nos enseña es a desentrañar lo que hay en el fondo de todo saber. Y la pregunta, desde luego, es ¿qué es el saber? Esa sería la primera pregunta con la que iniciamos. ¿Qué es el saber? Porque todos damos por hecho muchos saberes y entonces creemos que sabemos, pero necesitamos conocer qué fundamenta el saber, porque estoy inmerso en los saberes, en esos vivo en los saberes, pero ¿qué fundamenta el saber? Dos cosas, y ese sería el segundo momento importante. Dos cosas para hablar de saber: visibilidades y un discurso. Es decir, a partir de aquello que yo comprendo y aprendo con mis sentidos, empiezo a hacer discursos. Entonces todo saber es necesariamente producto de un discurso y de visibilidades. ¿Qué es lo que hace este hombre, Michel Foucault, que además lo hace de una manera brillante, perfecta? Se mete a una época de la vida y empieza en ese momento histórico a desentrañar lo que se veía y lo que se decía. Y cuando tú puedes desentrañar, cuando tú puedes ir rompiendo lo que se ve y lo que se dice, entonces puedes tener un nuevo discurso. Y en el momento de la pandemia es fundamental tener un nuevo discurso, porque el discurso oficialista nos cansa, nos espanta, nos asusta, nos pone con mucha angustia. Y entonces es fácil dejarse llevar por esa angustia. Nosotros no, porque somos médicos homeópatas, pero el grueso de la población se espanta. La siguiente, por favor, no ha avanzado nada, nomás fue la presentación. Bueno. Es un sentido homenaje esta participación a una mujer divina que nos dejó hace unos días apenas la Asociación Poblana de Médicos Homeópatas. Estamos muy tristes, se va la doctora Olivia Montiel Gama, y pido para ella un fuerte aplauso porque ella siempre nos acompañó en las reuniones de Homeopatía de México. Muchas gracias. La siguiente. ¿Yo lo paso o alguien lo pasa? Ah, sí, ¿y cómo le hice hace un rato para que pasara? Pasó solita.
Bueno, este es el hombre del que hablo, Michel Foucault. Su libro más representativo es El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica. Así se llama, una arqueología de la mirada médica. Cuesta 180 pesos en cualquier Gandhi. El nacimiento de la clínica. Bueno, saber, todo se construye de visibilidades y discursos. Todo lo visible da de qué hablar, importa conocer entonces quién habla y partir los enunciados. O sea, si hay una invitación en este filósofo es, oiga, parta los enunciados, no se los coma todos, no le haga caso a los medios de comunicación completamente. O sea, partir los enunciados significa desoír lo que nos quieren decir. Si eso tiene que hacerlo el filósofo, todo el mundo aplaude. Desescuche lo que nos están diciendo, desestructure el lenguaje. Bueno, dice, hay lenguaje y hay luz, y aquí hago una analogía. Cuando tú estás en casa, cuando tú estás en la recámara y enciendes la luz, hay zonas de la recámara que no son tocadas por la luz, desde luego abajo de la cama. Y hay cosas que son visibles inmediatamente. Esta luz de la que hablamos en filosofía es justo esta que les hablo. Los científicos nos han dicho, y se llenan la boca, que todo hay que medirlo, que todo hay que enunciarlo a partir de lo medible. Y que si yo no puedo medir y yo no puedo dar cuenta de la materialidad de lo presente, entonces no existe. Para la filosofía esta analogía creo que sirve. Entramos a la habitación, prendemos la luz y entonces la luz ilumina muchas cosas y son visibles. A la filosofía no le importa lo visible. A la filosofía necesariamente le importa lo invisible. No tenemos nada que hacer con lo visible. Nos importa aquello que no se ve. Eso le importó a este filósofo. Bueno, la siguiente entonces, cuestión de estratos. ¿Por qué cuestión de estratos? Tenemos dos estratos, un estrato tierra y un estrato de la piel. Para Michel Foucault, hablar de saber es hablar de estratos, porque necesitamos, o como si fuera una cebolla, como los miasmas, ir quitando una capa para que aparezca otra capa. Y luego quitas esa capa y aparece otra capa. ¿Cuáles son esas capas? Los discursos. Y todo discurso obedece a un paradigma. Entonces, el paradigma bacteriano pues te habla de que el bicho viene de fuera y que ese es el importante y que entonces te mata y que entonces bla, bla, bla. Si tú vas quitando paradigma tras paradigma o estrato tras estrato, te encuentras con un saber más genuino. Por eso él se refiere a los estratos. Y necesariamente todo saber va de la mano del poder. Entonces, primer punto de esto último que les he dicho. Para estudiar un saber, estudiamos visibilidades y estudiamos enunciados. Rompemos los enunciados, llegamos a mejor conocimiento de las cosas. Pero va siempre de la mano del poder, porque el saber nos sirve para generar estrategias. Si no hubiera estrategias, entonces no tiene razón de ser el saber. Es decir, yo sé cosas y luego las utilizo para generar estrategias. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Los medios de comunicación, los gobiernos, todo el tiempo lo están haciendo. ¿Cómo definimos poder? Poder lo definimos como un conjunto de fuerzas que están actuantes y que tienen por finalidad hacer que la persona haga lo que queremos que haga. Eso sería el poder para nosotros. Desde luego no me estoy basando en Rousseau, porque Rousseau dirá que el Estado y bla, bla, bla. Me estoy basando en el poder que va de la mano del saber. Sé, hago un discurso y entonces dirijo a la masa a donde la quiero llevar. Macrofísica y microfísica del poder. Todo médico debería conocerlo. En Arqueología de la mirada médica esto lo trata Foucault. ¿Qué es macrofísica del poder? Macrofísica es, allá está el gobernante y aquí está el gobernado. O allá está el rey y aquí está el vasallo. Y entonces todo el mundo entiende que el poder es llevar a la persona a donde el rey quiere, o a donde el presidente quiere, o a donde... Eso es una macrofísica. Pero yo les voy a hablar de microfísica del poder. ¿Qué es microfísica de poder? ¿Se acuerdan que les había yo hecho la analogía de que hay cosas que son visibles y cosas que quedan ocultas? Lo que queda oculto en el poder se llama microfísica. Y estudiar la microfísica del poder nos sirve para poder plantarnos de cara frente al poder. Es decir, para que yo pueda decir algo que al poder no le gusta que sepa la gente, yo no lo puedo hacer desde los discursos oficiales.
tengo que irme a esos recovecos, dice Michel Foucault. Michel Foucault le llama ilegalismos, que no es lo mismo que ilegalidad. Un ilegalismo es la forma, y mucha atención en esto, un ilegalismo es la forma de vencer inteligentemente al poder. Caer en un ilegalismo es hacernos un poco del lado de lo que dice el poder, pero tampoco sin plantarle una cara de frente. Es decir, no llego y le digo a todo el mundo, ¡hey, no a las vacunas! Para que la gente se entere. Eso caería en algo un poco torpe, digamos, pero en cambio podemos hacer discursos un poco silenciosos y estaríamos para ellos en un ilegalismo, no en una ilegalidad, en un ilegalismo. Y para Michel Foucault, la suma de ilegalismos puede hacer que se rompa la macrofísica, y lo hacemos desde la microfísica del poder, pequeñas zonas al margen. Bueno, la siguiente, archivo contra diagrama. Cuando ven ustedes un archivo piensan en saber, son estratos, hay que irlos a desenterrar. Y cuando vemos un diagrama pensamos en poder. Empiezo a dirigir estrategias, y esta estrategia me lleva a la otra estrategia y la otra me lleva a otra estrategia. Aquí está el punto donde nosotros podemos romper. Rompemos los discursos, rompemos el saber. La siguiente es de... Ah, no pasa. Uy, no pasa. Ah, ¿qué tal, eh? Bueno, ¿qué se ve en la pandemia? Se ve enfermedad, porque voy a poner el ejemplo en la pandemia. ¿Qué se ve? Lo que vemos es enfermedad, pero la vemos así, con mocos y con fiebres, y bueno, ahí está el enfermo. ¿Dónde se dieron las visibilidades y quién caramba facilitó las visibilidades? Esta es una pregunta fundamental. Las visibilidades que nos muestran se dan en los centros hospitalarios y se dan ahí en las zonas de choque. Hay un periodista en Puebla que se llama Javier López Díaz, y cada que puedo en mis posts les digo, no lo escuchen. O sea, le prestan atención, ¿cómo se llama lo que hacen? El chiste es que cualquiera puede llamarle y decirle, estoy reportando le llaman redes, y le hablan. Y el otro día llega mi mamá corriendo a la cocina y me dice, oye hijo, nos estamos muriendo. Digo, ¿cuándo? Estamos vivos. No, es que dice López Díaz que en la sala de urgencias del hospital fulano, todo mundo se está muriendo. Y entonces la pregunta es, a ver, la sala de urgencias es el universo poblacional, llegan ahí los que ya van en última instancia, los que ya van al último momento, y cuando ejerce la opinión un camillero, entonces tú tienes que preguntar, ¿quién está diciendo el discurso? El discurso lo está diciendo quien está inmerso en un universo donde la gente se muere. ¿De qué habla? De muerte. Pero eso no implica que los que estamos afuera en Tequesquitengo, nadando y con una piña colada, vamos a morir. O sea, es el discurso de allá. Entonces la pregunta es, ¿dónde se dieron las visibilidades y quién las facilitó? Las facilitaron los mismos compañeros médicos. Ellos mismos fueron los que empezaron a gritar en sus redes sociales, nos estamos muriendo, esto se va a acabar, está terrible porque estamos viendo cómo a todos los intuban y todo. Pues no estamos en su universo, estamos afuera. ¿Por qué permitimos que ese discurso estratificado, porque era un estrato, compusiera nuestro saber? No tenía por qué ser tocado. Bueno, ya, la siguiente. Ya. ¿Quién eligió las visibilidades? Porque alguien la dijo, en un lugar se vieron las cosas. Y después, ¿quién fue el que reproduce? Los medios de comunicación. Ahí está, ¿no? Hicieron malas matemáticas y cuestión de curvas. Yo no sé ustedes, pero cuando se ponen a leer otras cosas, hay un libro bellísimo que se llama La Peste Negra. La editorial Akal lo sacó hace 7 días, tiene una semana en las librerías y está volando, ¿eh? Afortunadamente la gente lo compra muy bien, se llama La Peste Negra, no me acuerdo ahorita el autor. Pero en este libro nos hace ver cómo la peste negra acabó con 16% de la población europea en su momento. ¿Y por qué COVID, que estaba matando al 4% de la población, tuvo un brinco tan grande en cuanto al discurso, en cuanto al miedo? ¿Por qué fue tan grande? Estamos 4% contra 16% de allá, porque estamos viviendo con Facebook, estamos viviendo con los medios de comunicación, con la televisión, con el radio, con el... y obedeciendo al paradigma biologicista. Ahí viene la bacteria, te va a matar la bacteria. Si llega la bacteria te mata. ¿Quién no compró eso? Desde luego, pues la gente que cree en el vitalismo, ¿no? Bueno, malas matemáticas y cuestión de curva. Y bueno, un sinfín de, creo que lo vamos a dejar para ahorita.
La inmunidad de rebaño se volvió en el país prácticamente inalcanzable, dicen en Suiza. Bueno, un sinfín de titulares que lo que nos llevaron fue a tener pavor. Y una vez que teníamos pavor, todo se puso en el sitio donde querían, en la macrofísica del poder. ¿Cuál era la macrofísica? ¿Qué quería la macrofísica? Te tengo con miedo, entonces te regulo. Y después de eso te paso imágenes donde todo el mundo está en una fila esperando la vacuna. Entonces la vacuna es salvífica. Y entonces todo el mundo dijo, ok, ocultémonos y vayámonos a formar todos allá porque eso nos salva. Ese fue el discurso. Bueno, un periodista, Luciano Román, hizo en el diario La Nación un excelente reportaje que se llama Prohibido Vivir. Una sociedad con nuevos traumas y temores después del encierro. Tras haber apostado a una sobredosis de cuarentena, el gobierno en España parece empeñado ahora, al ritmo de las encuestas, en vender normalidad a cualquier precio. Ya no supieron qué hacer con el miedo. Después ya no supieron. Se desbordó. Bueno, y más titulares que no tiene caso. Bueno, ¿qué les quiero decir? La ciencia es un saber. Y como la ciencia es un saber, ocupa visibilidades y ocupa discursos. ¿Cuál es la propuesta? Necesitamos un discurso de ecuanimidad, un discurso de equilibrio, un discurso tranquilizante. Y para lograr ese discurso, lo único que tenemos como herramienta, lo único, no hay otra cosa, es poder entender que la ciencia dice verdades en torno a sus visibilidades y en torno a los discursos que han repetido obedeciendo paradigmas. ¿Qué paradigmas? Los que quieran, bacteriológico principalmente. Si nosotros podemos decir algo inteligente a la ciencia, no es a partir de la oposición necia, terca. Eres ciencia y te equivocas. No. Michel Foucault intenta que comprendamos que lo podemos hacer por la vía de las márgenes que no son tocadas por la luz. ¿Cuáles son esas márgenes? Los discursos pequeñitos, escuchar a la gente que normalmente no tiene el micrófono, porque los que tienen el micrófono lo tienen para algo, los que están silenciosos. Y ahí llego a la última parte de la presentación, porque era saber, poder y la última, ¿qué es subjetivización? Y esta es la parte fundamental de la filosofía, creo yo, es el punto medular de la filosofía. Vivimos inmersos en la realidad. Voy a decir esto nada más para que sea más fácil entender en filosofía qué es subjetivizar. Vivimos en la realidad, pero la realidad miente. Aristóteles, en su libro La Metafísica, empieza diciendo lo siguiente, así comienza el libro. Los hombres, no soy yo, es Aristóteles el que dice, los hombres por naturaleza desean y aman saber. Por ello, si algo aman, es sus sentidos. Es decir, el hombre por naturaleza quiere saber, pero al único que le confía es a sus sentidos. Y hay cosas que conforman saberes que no pasan por los sentidos. Y ello necesariamente es labor de la filosofía. ¿Cómo lo logras? Lo pongo de una manera lo más sencilla que se pueda. Existe el exterior y existe el interior. A este interior le llamo subjetividad. Tengo mi subjetividad y me enfrento a la exterioridad. Pero dentro de la exterioridad hay cosas que no son visibles. Vuelvo al punto de la recámara. La enciendo y unas cosas son visibles y otras no. En la exterioridad, lo que tenemos más a la vista es lo que más omitimos, es decir, vivimos en la cotidianidad de los entes, dicen los filósofos. El filósofo dice, la cotidianidad del ente es la ocupación del ente. Tengo un libro para leer, tengo una pelota por patear, tengo una manija por abrir. Y el hombre, inmerso en la cotidianidad de los entes, se olvida del ente fundamental. Y para la filosofía el ente fundamental es el espíritu, el alma, lo que no se puede tocar con los sentidos. ¿A quién
¿A quién le queremos nutrir cuando hablamos de subjetividad? ¿A mi mera percepción de las cosas y creo que eso es subjetivizar? No. Hay algo que es más importante y que es sustento de todo accionar: alma y espíritu. ¿Cómo llego a venderle la mejor información al alma y al espíritu? No me ocupo de la exterioridad como aparece. Hay un aparecer de las cosas del mundo. Las cosas se me dan, pero en esas no me contento, en esas nomás las ocupo. Ocupo un yate ahorita y vamos y damos la vuelta y qué bonito, y aplaudimos y bajamos. Pero eso fue una ocupación. La invitación de Michel Foucault es: atiende a las cosas más relevantes que no son de la ocupación, sino que son aquellas que dan de qué pensar. Debemos llevar a la sociedad hoy a un punto en el que puedan ser críticos con mayúscula, de las situaciones que nos dicen los medios de comunicación, que nos dicen desde luego los gobernantes, que nos dicen todos los que están afuera. En pocas palabras, necesitamos desescuchar y necesitamos dejar de amar tanto a los sentidos para poder ser dueños de un nuevo discurso que le permita a la gente alejarse del miedo. Estas son las conclusiones. La ciencia es un saber metódico. Todo saber se compone entonces de visibilidades y discursos. Para el saber resulta fundamental que exista luz que ilumine. Aman la luz que ilumina. Toda luz y todo lenguaje deja sitios fuera de su dominio. En estas zonas de oscuridad, necesariamente marginales, es donde podemos encontrar los verdaderos enunciados, los que nos convienen. Los elementos discursivos están inmersos en un entramado de poder siempre. Si pregunto por qué entramados, bueno, desde la Organización Mundial de la Salud va a salir bailando. Existen dos formas de estudiar el poder: el macro y el micro. Vámonos por el micro, no pelemos al macro. Bueno, parémonos en un semáforo cuando se pone en rojo, ¿no? Porque es un macro, hay que obedecer. Pero hay otras cosas que no. La siguiente, yo muevo. Son mis conclusiones. El saber es una construcción macrofísica. El poder, como microfísica, ocupa estrategias. El ejercicio de poder radica en diseñar estrategias que sometan a un grupo de población o a toda la población. Estrategia de vacunación. Ahora ya sabemos que le podemos llamar una técnica macrofísica del poder. ¿Y la microfísica quién la ejercería? Si la macrofísica es todos a vacunarse, ¿quién hace la microfísica? El otro día en Puebla estaba yo comiendo una semita y la que me vendía la semita hacía microfísica con otras personas. ¿Saben qué decía? Dice la señora, está poniéndole quesillo a la semita y dice: ay, mija, el que sabe es Dios. Y es el que va a decidir si nos morimos o no. Lo importante es qué tanto te nutriste, qué tanto dormiste, mija. Le digo, esta mujer es homeópata, esta que le den alguna cosa, porque ella sabe. Ese discurso es un discurso microfísico, no es macrofísico. Entonces, invitación, escuchemos la microfísica del poder. Bueno, toda subjetividad es un adentro, ya lo dije, un estar siendo, un estar pensando. La subjetividad se nutre de la exterioridad, pero no de toda exterioridad, no de lo inmediato. En la exterioridad unas cosas están dadas sin más y otras están veladas. Estas cosas veladas son las que conforman nuestra subjetividad. De ahí una fórmula, y con esto termino y les doy las gracias. De ahí una fórmula que usamos en filosofía contemporánea. Esta formulita última puede resumir toda la filosofía contemporánea. Lo más acuciante es que todavía no pensamos. ¿Quién lo dice? Martin Heidegger. Martin Heidegger, cuando dice esto, trata de plantear lo que les he dicho. Nos ocupamos de la inmediatez de lo exterior. Necesitamos ocuparnos de lo que no podemos tocar tan fácil. Eso es acuciante. Y es acuciante saber que el 90 o más por ciento de la población no lo piensa, ni quiere saberlo, le da flojera pensar. Y es una tragedia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Muy amable. Gracias por tu excelente presentación. Gracias.